tardes. Nos encontramos aquí en su programa Seminario Teológico Gamaliel. Es un placer poder estar con ustedes. Hoy es jueves. Jueves. La clase pasada hablamos acerca de Romanos 1:26 y leímos todo esto, pero ya tenemos otra cita para poder analizar y la encontramos en 2 Tesalonicenses 2:3. Y vamos a leer para que podamos entrar un poquito en el asunto. Dice, pero con respecto a la venida del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el 2, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca, dice el número 3, nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrán si que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora pues vosotros sabéis que, dice, pero ahora pues vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Número 9 dice, inicuo cuyo aversimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, pero Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeren a la verdad. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeren a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Prácticamente Pablo aquí ya le está escribiendo a la iglesia de Tesalónicas de esta manera. Lo que Pablo escribía a los romanos, en Romanos 1 que habíamos analizado la semana pasada, aquí Pablo manda una carta parecida, una carta semejante, pero son palabras muy diferentes que tal vez los tesalonicenses no habían entendido. Pablo empieza así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo había predicado, Pablo había enseñado una reunión, había enseñado un encuentro, les había hablado de un encuentro que iban a tener con Dios. Y ellos ya estaban en esa preocupación en cuanto a la venida del Señor, y ya se hablaba. Estamos hablando, estas cartas fueron escritas hace 2000 años, y ya se mencionaba hablar de la venida del Señor. Entonces, esto nos ha llevado a generar un desacuerdo. Es que yo tengo 70 años y yo me decía mamá, Dios viene mañana, y Dios viene mañana, y Dios viene mañana. Y se nos ha venido anunciando el fin del mundo, y se nos viene anunciando el fin del mundo. Pero la respuesta a esta pregunta que queda en muchos corazones, en muchas mentes, en muchos pastores. Oí el caso de un pastor que dice que se desilusionó, y que él dijo muy desilusionado, es que cuando yo nací mi mamá me dijo, el Señor va a venir mañana, yo tengo 50 años y no ha venido. Creo que me engañaron, creo que me mintieron, dijo el Señor este. Dijo esto no porque le habían mentido, sino porque le faltaba palabra. Porque escribe el apóstol Pedro, porque Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza. Para muchos esto es una tardanza. Tardó mucho, tardó demasiado, y esa tardanza hizo que la gente se desanimara y volviera atrás. No es una tardanza. Podemos decir, vamos a llamarle una tardanza divina, porque Él no quiere que ninguno se pierda, y está haciendo tiempo. Él está haciendo tiempo para que más gente se convierta al Evangelio.
Él está haciendo tiempo, es una tardanza para que mucha gente más venga, para que mucha gente más venga. Amén. Oye, pero aquella persona se perdió. ¿Se perdió? No, ya estaba perdida. Mm, Porque la persona que está con el Señor no se puede perder. La persona que conoce el camino no se pierde porque conoce el camino. Hay quienes dijeron conocer el camino y se extraviaron. Es que yo me acuerdo que era por aquí y empezamos a dar vueltas y dar. Yo me acuerdo, hay una inseguridad. Te acuerdas, pero no estás seguro. La persona que está seguro, que está con el Señor, no se va a perder. Sí se puede enfriar, sí se puede enfriar. Pero no se se va puede a perder porque al fin del camino está en las manos del Señor. Amén. Pero muchos se perdieron. Bueno, se perdieron. ¿Por qué crees que se perdieron, Gaby? Porque no estaban firmes Se perdieron con porque Dios. quisieron. Mm, Así de fácil. Se perdieron porque quisieron y se les hizo más fácil lo fácil. Cuando a veces se hace más fácil lo fácil, pues me voy por lo fácil. ¿Y cuál es lo fácil? Pues lo más fácil, donde no te cuesta nada de trabajo porque es fácil. Y mucha gente se va sobre eso llamado lo fácil. Entonces Pablo ya hablaba de una reunión con el Señor. Había una reunión con él les había dicho que había una reunión. Pedro les dice que esa tardanza es divina, porque él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Bueno, Pablo aquí les está diciendo que ellos tenían un encuentro con el Señor en el versículo 1. Y dice de esta manera, así que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Se hablaba de una carta, una dicha carta en ese tiempo, tesalonicenses. Había recibido una carta, pero esa carta aseguraba cosas que Pablo no había dicho, cosas que Pablo no había mencionado. Entonces Pablo, cuando se entera que anda una carta que lleva la firma de Pablo, hay una carta que anda circulando en las iglesias diciendo esto mandó a decir Pablo, esto mandó a decir Pablo, la gente se turbó y le dice no se turben, como que si fuera nuestra. O sea, duden de dicha carta, porque esa dicha carta no es de nosotros. Y aquí lo está diciendo bien claro, como que si fuera de nosotros. Él les está diciendo que no. Para esto tendríamos que irnos al libro de Gálatas. El libro de Gálatas dice que si un ángel del Señor se presenta a ti y te trae un evangelio diferente, dice Pablo que no lo recibas. Pero es que es un ángel y me trae una carta, me trae un mensaje de Dios. Pablo dice que sea anatema, porque el mensaje que trae dicho ángel no viene de Dios. El mensaje que dicho ángel trae no procede de Dios. Entonces aquí Pablo les está haciendo la misma comparación a los Gálatas, se la está aplicando a los tesalonicenses, que no se dejaban mover fácilmente de su modo de pensar. Ok, en este modo de pensar dice, no os acordáis, dice, perdón, me quedé en el 3. Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hombre de perdición. Pablo ya les está hablando, imagínate en el versículo 3, Pablo ya les está hablando del tiempo de la apostasía. Pablo ya les está mencionando al anticristo. Esto fue muchos años, muchos años ya se hablaba del anticristo. Ya se hablaba de este hombre inicuo. Y que vamos a decir, las pantallas grandes han hecho mucho negocio con esto del anticristo. Y si tú te gusta la historia, te gusta investigar, dime cuántas películas se han hecho en cuestión al anticristo. Un montón de películas. ¿Y de dónde sacan la imaginación? ¿De dónde sacan el libreto? ¿De dónde sacan el guión? Pues de la palabra. Pero son hombres que no son cristianos, son hombres que no conocen a Dios, pero están negociando con lo que se escribe aquí. Y esas pantallas grandes han llenado lugares con un montonal de películas del anticristo, pero con nombres diferentes. Pero al fin del asunto, el tema atacar ahí o tocar ahí es el anticristo. Bueno, dice que no se
nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Voy a hacer una pregunta, ¿qué es apostasía? Estamos en la materia de escatología, estamos prácticamente analizando lo que viene en el futuro. ¿Qué sería la palabra sin que se manifieste la apostasía? Y habíamos entendido que la apostasía es cuando una persona es hereje, o sea, aparta de la fe. Así dice el calendario, ¿cómo se llama el diccionario inglés? El diccionario español dice que la apostasía es cuando una persona se aparta de su fe. Esa es una apóstata que se aparta de su fe. Y esto está sucediendo. Okay. Vamos a lo que dice la Biblia. Porque no vendrá esto sin que antes se manifieste la apostasía. Okay. Cuando esta apostasía se presenta, ¿sabes quién abre todo esto? Nace pandemia, marzo 2 nace pandemia y a través de pandemia viene esto. Mucha gente dejó de ir a la iglesia, mucha gente dejó de congregarse. Pablo dice que no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, dice el libro de Hebreos. Dice que no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Que el miedo a que te vas a morir impedía que fueras a la iglesia. Yo te pregunto, pero miedo a morir, pues si la muerte te va a llevar con él, ¿por qué tienes miedo? Al final del asunto te va a llevar con tu amado, te va a llevar con tu Dios, te va a llamar con tu Padre. Y hay gente que está orando y Padre mío, y ya no haya qué decirle, pero sale a la calle y se olvida que es hijo de Dios, entonces lo va a llevar con el amado, entonces ¿por qué se preocupa? Dice, no hermano, es que guarde su distancia, y casi llevaban el metro para que nadie se les acercara. ¿Miedo a la muerte? ¿Qué estaba pasando? Esto abrió un espacio a la apostasía. Abren las iglesias y muchos hermanos ya no fueron. Ya no regresaron. Hermano, es que la prudencia, es que hermano, la distancia, y te maneja la distancia. La distancia fue la que hizo esta pandemia entre ellos y Dios. Porque están con el Señor los que se fueron. Están con el Señor. O sea, el peligro es si se fueron y no están con el Señor. Pero no, a mí déjame decirte, Pablo les dice que no se dejen mover de su forma de pensar. No se dejen mover, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Hay hombres que están predicando que viene un avivamiento tremendo, un mover del Espíritu Santo sobre toda la tierra, y que después de este avivamiento tremendo viene el Señor. Y muchos están predicando eso, que viene un avivamiento, un poder del Espíritu. Abre redes sociales va a tener más de 10,000 personas diciendo esto, más de 10,000 personas, más de 10,000 mensajes diciendo, viene un mover sobre la tierra, y viene un mover sobre la tierra, y viene un mover sobre la tierra. ¿Sabes que ese mover está todos los días? Vas al metro y son cientos de miles de personas que se están moviendo, pero no está el poder de Dios allí. Y mucha gente está esperando esto. Es que hermano, viene un poder de Dios, y viene un poder de Dios. Y si tú vas a esto, aquí no dice que viene un poder de Dios, aquí dice que viene un tiempo de apostasía. Un tiempo en que la iglesia verdadera se va a alejar del Dios vivo, se va a alejar del Dios verdadero para servir al Dios hombre. Y estamos esperando, es que el Señor va a tocar, y viene tiempo donde la gente va a tener hambre, y viene tiempo donde la gente va a tener hambre de escuchar la voz de Dios, y la gente, pues no sé cuándo, porque la gente no tiene hambre. Si eso fuera, ¿sabes qué pasaría? ¿Qué pasaría con tantos cientos de antros? Estarían cerrados. ¿Qué pasaría con tantas cosas que habla de... ¿Qué pasaría con todo eso? Imagínate, mucha gente está esperando un mover donde todos se van a convertir al Señor. Y no olvides que viene prácticamente lo que Pablo está escribiendo. Nos pueden comentar, damos gracias por estos medios. Una hermana nos marcó la semana pasada. ¿De qué país fue? Nos marcó de Brasil, agradeciendo. Bueno, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios,
Dice, Dios es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Daniel 11:36. Chécame esto, Gaby, por favor, vete a la señal esta. 11:36 de Daniel. Dice, el 4 dice, porque el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto prácticamente está hablando en el libro de Daniel 11:36. Este hombre llamado el anticristo, aquí ya lo vamos a ver un poquito más de cerca. 11:36, a ver qué me dices. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Un poquito más. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno será de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Prácticamente esta imagen, este cuadro que nos presenta Daniel es algo relativo al anticristo. Así se va a presentar él. Dice que del amor de las mujeres no hará caso. Del Dios de su padre tampoco. Entonces prácticamente muchos piensan, al tomar ese pasaje bíblico, asumen que este hombre viene del pueblo, del linaje de Israel. Y cierto sea, puede ser, en este caso, disculpe, puede salir de las 230 y tantas naciones que el país tiene, y no meramente tiene que ser judío, no meramente tiene que ser francés, puede ser de cualquier nación, pero con una mentalidad reprobada, una mentalidad torcida, tanto que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y del Dios de sus padres no hará caso. Dice, prácticamente él va a revelarse a su propia naturaleza. Esto prácticamente nos da vamos a ir a hablar un poquito más después acerca, un poquito más de esto. Dice el 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora vosotros sabéis lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí hay un tema, aquí hay algo muy hermoso, dice Pablo, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. ¿Qué está deteniendo la venida de este hombre? ¿Qué lo detiene? Dice Pablo, que ya les había dicho que a la verdad algo lo está deteniendo, porque él no se ha manifestado. Sabemos que el Dios de este siglo se llama Satanás. Bueno, viene este hombre llamado el anticristo, pero a la verdad algo lo está deteniendo. ¿Qué puede ser? Algo lo está deteniendo, será la venida de Cristo, será la gente que no se ha acercado a Dios. Algo, a la verdad, dice Pablo, algo lo está deteniendo. La manifestación del anticristo está detenida por algo. Que vayamos más para allá. Me quedé en el 6. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Otra vez nos vuelven a mencionar a este él. Dice, porque ya está en acción el ministerio del anticristo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Yo creo que la respuesta está aquí. Este él es la iglesia. La iglesia no ha sido quitada. Cuando la iglesia sea quitada, entonces este hombre se va a manifestar al 100%. ¿Por qué? Porque ahorita no puede haber oscuridad, porque hay luz. Y tú y yo somos la luz de este mundo. Pero ¿qué pasa cuando esta luz sea quitada? Va a haber tinieblas totalmente.
¿Qué pasa cuando la sal de la tierra sea quitada? Entonces, imagínate, va a ser una tierra sin sabor. Y alguien dice, bueno, por receta médica yo no puedo consumir sal. Y siente el paladar, siente que le falta algo. Pero por salud tiene que dejar de consumir esto. Pero imagínate la tierra. Imagínate la tierra sin la iglesia. Entonces, si yo me voy a la palabra, la iglesia está operando ahorita. La iglesia está haciendo su función. A donde tú te vas, a donde tú te mueves, llevas luz a las naciones. Llevas luz al vecino, llevas luz a donde tú te muevas, llevas una luz. Y la gente sabe que tú llevas esa luz de Cristo y tú alumbras allí. En medio de la oscuridad tú llegas y alumbras. Amén. En medio de las tinieblas llegas tú y alumbras. Esto está deteniendo la manifestación del anticristo. Yo, decía una persona allá en Puebla hace esta semana, es que Dios toma el control de este pueblo, toma el control de este país, toma el control del mundo. Pues déjame decirte, el mundo está en el control de él. Porque si así que dices tú que no está en su control, ¿cómo está la situación? ¿No? El mundo, la comunidad, todo está bajo el control de Dios. ¿O tú crees que esto se... No, todo está bajo el control de Dios. Más bien la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esto se salga de control de Dios? ¿Y qué va a pasar cuando esto se salga del control de Dios? Lo que va a hacer, lo que va a suceder, que la iglesia va a ser quitada, como dice aquí Tesalonicenses, la iglesia va a ser quitada y entonces sí, ay hermano, pero se quedó X, sí, se quedaron, pero es que no eran de Dios. ¿Cómo? Pues el pastor, así, espérate. No todo el que me dice Señor, Sí, Señor, Señor, porque claro. si dice que es de Dios, pues se tiene que ir con Dios porque es de Dios. Si dice si dice que es de Dios y anda en tinieblas, no puede ser de Dios. El mismo Jesucristo dijo, por sus hechos los conoceréis. Entonces dice que a la verdad algo lo está deteniendo, me quedé en el versículo 7. Dice, porque ya está en acción el ministerio del anticristo de iniquidad, solo que a la vez hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, 108, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Prácticamente dése cuenta, como dice que dice entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. De su venida. Chécame, Isaías 11:4, por favor. Isaías 11:4. Me voy en el otro, dice... Sino que juzgará con justicia a los pobres y regirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Prácticamente está hablando de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también véteme a Mateo 24:24 mientras yo checo acá arriba. Dice, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué dice Mateo 24:24? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En este tiempo, dice, se levantarán muchos falsos cristos y luego falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Date cuenta, no solamente vienen falsos profetas, vienen falsos cristos. No es uno, vienen muchos falsos cristos, vienen muchos falsos profetas y aún, dice, y aún van a engañar a los escogidos. Antes de... nos vamos a un corte comercial.
¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Nadie puede predecir el futuro para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece. Necesitas un sistema inmunitario fuerte. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar cloruro de magnesio en tu vida. El cloruro de magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. El cloruro de magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Los productos Clorumin y Clorucap fueron diseñados específicamente para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Para mayores informes comunícate al 55 59 32 64 15 o al 55 12 09 18 02. O bien entra a nuestra página web clorurodemagnesio.com.mx. Tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia, obviamente el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Son los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña.
Seguimos en su programa. Gracias a quienes nos ven a larga distancia. Saludos, Gaby. Sí, enviamos saludos a nuestra hermana Julia que nos está viendo, nuestro hermano Samuel, nuestra hermana Tania de Guadalajara y nuestra hermana Tania de La Paz también. Enviamos saludos también a nuestro hermano Daniel que nos está viendo de la clase de Puebla. Que Dios les bendiga. Nos vemos ya casi es fin de mes, así que nos vamos a ver por allá. Que Dios les bendiga y muchas gracias por seguir esta transmisión y a todos aquellos que nos ven tanto por todas las redes sociales, también a los que nos están escuchando. Gracias, así proseguimos, nos quedamos allí en el versículo 10, dice, estamos analizando segunda Tesalonicenses 2 al 10, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice el 11, por tanto Dios les envía un poder engañador para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Prácticamente cuando leemos esta parte bíblica, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, dice, ¿en dónde? En la injusticia. Hay mucha gente que cuando tú te pones a dialogar con ellos, resulta que tuvo un tío cristiano, resulta que tuvo una hermana cristiana, resultó que tuvo un tío pastor, y te empiezan a decir, es que sí, mi hermana era esto. Pero estas gentes se van a perder, dice, porque se complacieron en la iniquidad. Tenían conocimiento de la verdad, aquí de arriba dice en el versículo anterior, tenían conocimiento de la verdad, conocían la verdad, pero se complacieron más en la iniquidad. Cuando tú dices lo hago por complacer, prácticamente lo están haciendo por gusto. Es que no lo quiero hacer. Bueno, pues si no lo quieres hacer, déjalo de hacer. Y no lo quieren dejar de hacer, entonces lo están haciendo, se están complaciendo por gusto, y estas gentes que lo hacen por gusto prácticamente van a morir, van a ser dice para que Dios les envíe un poder engañador para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Regreso al 11, dice, porque Dios les envió un poder engañador para que crean a la mentira. A veces pensamos que todo viene del maligno. A veces pensamos que todo es planeado por Satanás. No, aquí dice Dios, aquí Pablo les está diciendo que Dios va a mandar un espíritu engañador, un poder engañador, de tal modo que van a creer. ¿Qué dice? Bueno, ¿te quieres perder? Toma ahí un espíritu engañador y él te va a engañar, y ya están engañados y se van a perder. Podemos decir, bueno, pastores, usted dice que es un Dios de orden. Es un Dios de orden, es un Dios de orden. Es un Dios que no te va a confundir porque no te ha dado un espíritu de error. Pero muchas veces Dios usa ese tipo de pensamiento. Cuando estos hombres allá en el Génesis están construyendo la Torre de Babel, el lenguaje que tenemos nosotros, si decimos que es el original, nos vamos a meter en contiendas porque no puede ser el original, pero la versión que yo tengo dice bajemos y confundamos al hombre. ¿Qué no es un orden, no es un Dios de confusión? Sin embargo, aquí la palabra está diciendo bajemos y confundamos al hombre. ¿Por qué? Porque estas gentes estaban con una visión clara de llegar al cielo. Dijeron, bueno, mira, si mi abuelo, mi bisabuelo me cuenta que el agua subió hasta arriba y que nadie pudo dejar de respirar, o nadie pudo dejar no estaba, prácticamente se ahogó, murieron ahogados, prácticamente no va a pasar esto. Cuando estamos hablando de esto, cuando Dios hace la creación del hombre y después de ahí viene, le dice a Noé, le dice a Adán que le ponga el nombre a los animales. Pero ¿cómo tienes tu idea que este Adán bajó a las profundidades?
¿Cómo fue que se enteró que había no sé, un delfín, una foca, un elefante marino? Todo eso. Prácticamente él podía respirar abajo del agua. El pecado fue quien vino a quitarle esas facultades. Él tenía poder sobre todas las bestias, las podía domesticar, las podía domar, porque él estaba por encima de ellas. Cuando el pecado entra a la tierra, entra al mundo, prácticamente el hombre pierde esa cual. Él tenía la esperanza de morir, de vivir y no morir. Sin embargo, cuando entra el pecado, prácticamente él firma la sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí viene ya. Pero con esto quiero decir que la gente se complace en hacer la maldad, y cuando ellos están construyendo la Torre de Babel, va de una manera, dice, porque todos trabajaban como un solo hombre. Es más fácil organizarse para lo malo que para lo bueno. Decíamos, hermanos, vamos a pintar la iglesia, y no se ponen de acuerdo, hermano, es que yo quiero color rosita, no, eso quiero color verde, y nos cuesta trabajo organizarnos para algo bueno, pero vamos a ir a peregrinaciones, salen a la villita y se organizan, van cientos y cientos y cientos, se van y organiza 4, organiza 5, es trabajoso, porque es más fácil organizarse para lo malo que para lo bueno. Y esta gente estaba organizada para llegar arriba, y dijo Dios, bajemos y confundamos al hombre. Y cuando desciende Dios, prácticamente el hombre no supo qué hacer, porque vieron ellos una variedad, una variedad de lenguaje, viene una confusión, vamos a decir, ahí nació el lenguaje. Prácticamente, si tenemos 230 y tantas naciones, cada nación tiene un lenguaje diferente. Nadie se podía entender, y dice, pues yo no sé qué me quieres decir, y alguien se entendió con él y jaló con él, alguien se entendió, y todos se fueron haciendo, se fueron separando. Ahí en esa confusión nacen las naciones, ahí nacen los pueblos, porque cada quien se separa y vienen los pueblos. Decimos pueblos, pero después fueron lo que son naciones. Decíamos hace rato, Tecama era una cosita de nada, al rato va a ser una ciudad. Tizayuca era un pequeño municipio. A la vuelta de ellos va a ser una ciudad con aeropuerto. Un municipio no tiene un aeropuerto. Si vaya con el aeropuerto, ya no va a ser un municipio, ya no va a ser un pueblito, va a ser una ciudad. Entonces, estas ciudades nacieron cuando dijo Dios, bajemos, pues, y confundamos al hombre, porque tienen una idea de llegar al cielo, de tal forma que ellos no miraban la economía ni el trabajo, ellos estaban construyendo, de tal forma que dijeron, el día de mañana van a estar muy cerca de nosotros. Dijo, no, bajemos y los confundamos. Entonces, esto nos lleva a que el hombre se complace siempre en la injusticia. Tenemos, alguien me preguntó que cómo podemos saber en relación a las profecías que están por cumplirse, y me preguntó que cuáles eran las profecías que ya están cumplidas, y para eso podemos entrar a lo que sería, ya checamos esto de cuestión a la venida, pero hay que checar las profecías que ya se cumplieron, y después de allí entraremos a las profecías que no se han cumplido. Tenemos la primera profecía, voy a checar aquí. Tenemos una profecía, aquí está, que sería donde él había sido, donde iba a ser traicionado. Nos lleva a Salmos 55. Chécame lo que es Salmos 55, los sufrimientos del Mesías, y prácticamente son el cumplimiento de ellas. 55, nomás nos pones. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguieron. Prácticamente dice que iba a ser traicionado, y chécame Mateo 26:49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron.
Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Ahí nos quedamos, prácticamente está cumpliéndose, el versículo 49 está cumpliendo cuando el Mesías es traicionado. Tenemos otra profecía por cumplir, bueno, que se cumplió, que fue que tendría que ser vendido, y tenemos Zacarías 11, 12 y 13, libro de Zacarías. Y aquí tendremos que aplicar ¿cómo se llama? El grima con rapidez. Y tenemos Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13. Ya lo tenemos, capítulo ¿cuál? 11, 13 y 12. Y me dijo, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Prácticamente esta profecía se iba a cumplir, y esta profecía se cumple cuando este hombre llamado Judas fue y prácticamente lo negoció. Dice aquí en el 11, y fue desechado, y fui, ¿qué te dije? 11, 12, me fui uno antes. Dice, y si dijese, si os parece bien, dame el salario, y si me dejarlo, y pasaré por mí, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso y precio con que me han apreciado, hazme de las 30 piezas de plata y las echo en la casa de Jehová al tesoro. Prácticamente fueron 30 monedas de plata con las cuales él había sido vendido. Lo encontramos, ¿cómo se llama? La profecía cumplida la vamos a encontrar en Mateo 26, 14, no lo leas. Dice en el Salmo 22, 16, vete al Salmo 22, dice, sus manos y sus pies fueron traspasados. Lo leemos allá en el Salmo 23 que dice, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 26, versículo 16. Salmo 22, versículo 16. Okay. 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero prácticamente dice, ¿quién escribe eso? Al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Prácticamente el Salmo lo está escribiendo David, y dice David, traspasaron fueron mis manos y mis pies. Prácticamente una profecía que David habría predicho, y ¿cómo se llama? Se cumple en Lucas 23, 33. Tenemos otra, Isaías 53, 12 de Isaías 53, 12. Checamos esta otra profecía en Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte de los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Prácticamente dice que fue crucificado en medio de dos malhechores, y prácticamente eran hombres que habían practicado la maldad, pero estaba allí ya cumpliéndose, Isaías 53, 12, y te manda a Marcos 15, 27, una profecía dicha y cumplida. Tenemos, dice, oró por sus transgresores, Isaías 53, 12. Ahí mismo, no te muevas de Marcos, ok, ya estaba en Marcos. No, Isaías que oró por sus transgresores.
y orando por sus transgresores. Dice que oró por sus transgresores. Isaías lo está marcando, pero de ahí nos va a mandar a Lucas, no lo van a leer. Dice, acusado por 2 testigos falsos. Acusado por testigos falsos. Es Salmos 35:11. Prácticamente se levantaron los testigos contra él. 35:11 de Salmos. 35:11 de Salmos. Si alguien quisiera este tipo de material, se le puede hacer llegar a su destino, solo tienen que marcarnos. Se levantaron testigos malvados de lo que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Prácticamente dice que fue acusado por testigos falsos, lo que dice David, es abandonado por los suyos. Zacarías 13:12, cuando él es dispersado, cuando él es arrestado, todos fueron dispersados, todos sus amigos fueron. Zacarías 13:7. Sí, lo tenemos ahorita. Nos quedamos entonces en Zacarías, está atrás del Antiguo Testamento, atrás del Nuevo Testamento, perdón. ¿Zacarías qué? 11:3, Zacarías. 11. 11:13. No, es 13. 13, ajá. 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Prácticamente dice que el pastor es dispersado. ¿Y qué dice que el pastor es qué? Dispersado. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Dice, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces prácticamente aquí está hablando de lastiman al pastor y ya las ovejas son dispersadas, los suyos fueron dispersados, dice abofeteado y escupido. Esta profecía se la tenemos en Isaías 56, si la puedes tener. Isaías 56, cuando él es abofeteado y escupido. Isaías 56. De mi cuerpo a los herideros y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Prácticamente esto lo está escribiendo Isaías, pero no está hablando de Isaías. Es una profecía que se habría de cumplir en Jesús. Dice que abofetearon su barba. Es una profecía cumplida y la encontramos en Mateo 26:67. Dice en el Isaías 53:7, dice, enmudeció delante de sus acusadores. Una profecía que tenía que prácticamente tenía que cumplirse. Y una persona cuando está siendo ofendida o agredida o empieza a agredir, no empieza a irritarse, pero dice que enmudeció delante de sus acusadores. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una profecía que él tendría que enmudecer y no abría su boca. Tenemos otra profecía que fue herido. Isaías 53:7, ahí mismo. 53:7 es la misma 53:7. Angustiado él y afligido. ¿Qué dice? La que acabo de leer. Sí. Porque la gente movió la cabeza, no estamos en Salmo 109, la gente movió la cabeza, Salmo 109:25. Es otra profecía que se iba a cumplir en referente a Jesús. Dice, la gente movía su cabeza, Salmo 109:25. Yo he sido para ellos objeto de aprobio,
Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Prácticamente es la escena que podemos encontrar. La gente, dice, lo miraba y meneaban la cabeza. Era una profecía que se tenía que cumplir y se cumple allá en el libro de Mateo 27:41. Dice el versículo capítulo 22 de Salmos, dice objeto de burla. Salmos 22, 6 y 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. El otro dice observado por multitud. El versículo 17 de 22 dice ahí, Salmos. Ahí donde estaba Salmos 22, 17. 22, 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miraban y me observaban. Dice que fue observado por mucha multitud. Sus vestidos fueron sorteados. Salmo 22, 18 y mismo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Okay. Dice, hubo un clamor de abandono. Del 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Tenemos el otro. Dice, hiel y vinagre, Salmo 69, 21. Son profecías que se cumplieron al pie de la letra. Cuando decimos que al pie de la letra fue que no tuvo... Adelante. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Prácticamente es la profecía en cuestión a la hiel y al vinagre, que es Isaías 69. Esto lo podemos encontrar en Juan 27, 34. Dice, los huesos no fueron quebrados. Isaías 34, 20. Prácticamente la costumbre era que para que la persona muriera tenían que cortarle no era cortarle, sino sería partir las piernas para que sus huesos muriera fácil, o sea, más rápido. Pero Salmo 69, 21 dice, 34, 20. ¿Salmos o Isaías? No, Salmos 34, 20. Los huesos no fueron quebrantados. Y esa profecía la tenemos cumplida en Juan 19, 31. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad de los que lo aborrecen, al justo serán condenados. Prácticamente que dice que sus huesos fueron guardados, no fueron quebrantados. Prácticamente le iban a cortar, a romper las piernas, pero no fue así. Dice, fue sepultado con los ricos, Isaías 53, 9. Prácticamente que con los ricos fue su heredad, 53, 9. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Prácticamente del sepulcro donde él fue llevado, fue depositado los 3 días que estuvo, fue en el sepulcro de José de Arimatea, uno de los hombres más ricos en ese entonces. Sí lo podemos analizar, lo podemos encontrar en Juan 19:31. Tenemos la siguiente profecía que es la resurrección del Mesías, pero lo miramos en el siguiente de la serie. Si tienen algunos comentarios, favor, hágalo llegar. Y si necesita este material, se lo hacemos llegar con gustos. Lo estamos viendo en el siguiente de la serie. Estamos en su programa Seminario Teológico Gamaliel. Y muchas gracias a quienes se conectaron a través de redes sociales, quienes nos vieron por internet, por cualquier plataforma. Les decimos que Dios les bendiga y nos miramos el siguiente de la serie. Dios les bendiga mucho.